Reflexiones del Reino Eterno, en la voz del hermano Andrés de Arco. Buenos días mis hermanos, buenos días mis hermanas, que la bendición de Dios les rodee, que ese amor maravilloso y eterno de Dios les abrace, les acoja. En el día de hoy le damos gracias al Señor por permitirnos llevar a cabo esta reflexión del corazón de Dios hacia ustedes, hacia mi vida. Y el tema de hoy es nuestra conducta basada en la palabra de Dios y dirigida por el Espíritu Santo. Y para desarrollar este tema vamos a basarnos en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1 y 11. La vida del ser humano tiene muchos referentes, muchos fundamentos. Entre esos está desde que nace, está la de sus padres, está la de sus parientes, está la de la sociedad conformada por las instituciones, los colegios, los maestros y así sucesivamente. Pero Dios, frente a esos referentes o esos fundamentos, nos invita a que debe estar priorizado en primer lugar la palabra de Dios, la Biblia, y de igual manera la persona dirigida por el Espíritu Santo. Y nos referimos a una persona que ha tenido un encuentro, que ha nacido de nuevo. Debe estar no alejada de los preceptos de Dios, sino guiado por el Espíritu Santo, fundamentado en la palabra de Dios, en la Biblia. Y me permito leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, en el cual nos dice la palabra de Dios sobre esta reflexión. Y dice así la palabra de Dios: David intenta llevar el arca a Jerusalén. Y este mismo pasaje lo vamos a encontrar de manera paralela en el primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículos 5 al 14. Y dice así: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió a Baala, Judá, que es Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Aiot, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Aiot iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de acaya, con arpa, salterio, pandero, flauta y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, una Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temerosidad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamada aquel lugar Peren Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo haré de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Encontramos aquí un deseo, una actitud buena pero no correcta, una actitud buena basada en un humanismo, en una intención netamente humana, pero alejada
de los preceptos de la palabra de Dios y dirigida por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Vamos rápidamente al versículo 13, en la cual nos dice el modelo o la manera, la conducta en la cual ellos procedieron para llevar el arca. Dice el versículo 3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Aiot, hijos de Abinadab, guiaban el arca, el carro nuevo. Usa iba por la parte de atrás y Aiot iba por la parte delante. Encontramos en esta versión, en esta circunstancia, que David, teniendo una buena intención de haber establecido ya, quedado como rey, Saúl había muerto, él atrae la presencia de Dios, quiere tener la presencia de Dios representada en el arca de la alianza a su casa, cerca de él. Pero encontramos que él actúa de manera, con los que estaban ahí, de manera muy humana, imitando lo que tiempos atrás los filisteos, al capturar el arca, dice el capítulo 4 del primer libro de Samuel, capítulo 4, que los filisteos capturan el arca, y frente a esas circunstancias está el arca en tierra filistea, y Dios se glorifica poderosamente, mostrando su soberanía, su poderío sobre los dioses filisteos, en los cuales quedan humillados. Pero de igual manera, en el capítulo 5 muestra cómo Dios también pone su mano de juicio sobre los filisteos, y muchos de ellos, todos ellos, quedan enfermos con tumores y enfermedades. Frente a esto, los hechiceros, los magos, los consejeros de los príncipes filisteos proponen, para que la presencia de Dios no los destruya, construir un carro nuevo en el cual se desplazase y llegase el arca a tierra de Israel. Dice el capítulo 6, versículo 7, un carro nuevo. Ellos edificaron ese carro nuevo por ignorancia. Ellos no conocen la palabra de Dios, no conocían los preceptos, las ordenanzas de Dios sobre cómo debería ser llevada el arca. David y los que estaban con él pasaron por alto, desconociendo lo que debían haber conocido, y debieron recordar la ley de Dios, el conocimiento de Dios, que nos encontramos más adelante las consecuencias. Usa, en su buena intención, viendo que el carro nuevo en el cual era llevado el arca para la casa de David, la tienda que había edificado David, en la cual quería tener la presencia de Dios en su casa, tropiezan, y él coloca su mano para que el arca de la alianza no cayese. Pero eso fue un procedimiento necio, temerario, dice la palabra de Dios, necio. Cuando actuamos de manera en la cual pensamos que por nuestros propios medios o por nuestras propias fuerzas podemos atraer, podemos de una manera u otra agradar a Dios, lo que estamos haciendo es querer ayudar a Dios. Dios es omnipotente, Dios todo lo puede. Dios, a lo contrario, nos utiliza, somos instrumentos en las manos de Él. No podemos instrumentalizar a Dios. Dios nos usa a nosotros para ser glorificado a través de nosotros, pero nosotros no podemos instrumentalizar a Dios. Encontramos la causa por la cual una conducta únicamente humanística se da. Encontramos en el primer libro de Crónicas, en la cual en el capítulo 15 nos dice David reconociendo ese error de haber actuado únicamente por motivación personal y llevando al pueblo. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 y 2, dice: hizo David también casa para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque aquellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y dice que David entendió, tuvo claro cuando fue dirigido por el Espíritu Santo a reconocer ese error. Si bien Usa pertenecía
a los levitas no se había santificado, no se había purificado para ministrar, para llevar el arca. Aparte de eso, la manera no era la correcta. Dice de igual manera, el versículo 12, David mismo dice, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová de Dios de Israel al lugar que le he preparado, pues por no haberlo hecho así vosotros, la primera vez Jehová vuestro Dios nos quebrantó, o sea, le quitó la vida a Usa, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Si usted no busca a Dios, su vida no está fundamentada en la palabra de Dios, en lo que Él dice, de lo que Dios a través de su Santo Espíritu quiere dirigirlo, va a estar una vida fracasada, en derrota. No hay forma en la cual podamos ganar sin Dios o podamos perder estando con Él. Y encontramos aquí que David hace esa correctiva y vemos que él logra llevar el arca cuando los sacerdotes se santifican, los levitas se santifican y utilizan las varas para llevar el arca. Y ahí es donde David danza y todo el pueblo danza y se regocija al llevar el arca de la manera correcta. Y encontramos entonces ya en el versículo 12 del capítulo 6 del segundo libro de Samuel, cuando David lleva el arca de la manera correcta. Y encontramos de igual manera en el capítulo 15 de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 15, que David lleva el arca como debe ser. Nuestra vida debe estar basada en la palabra de Dios y dirigida por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa conducta debe ser solamente buena, sino correcta. Y debe ser corregida, debe ser direccionada por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, en la cual David hace las correcciones. Dice el capítulo 14 del capítulo 15 del primer libro de Crónicas, dice, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová de Dios, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesto sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Es a la manera de Dios, conforme a la palabra de Dios. Y usted me dirá, hermano Andrés, ¿qué dice la palabra de Dios sobre mi conducta? Entonces, podemos encontrar en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, que nos dice los deberes cristianos, y el capítulo 13 nos habla de los deberes cristianos, cómo debe ser nuestra conducta en Romanos. En Hebreos capítulo 13 igualmente nos habla de cómo debe ser nuestra conducta. En el primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, capítulo 4, nos dice nuestros deberes conyugales, familiares, y de igual manera encontramos en Filipenses capítulo 4, debe ser regocijo en nuestra vida. En Efesios capítulo 4 nos dice la nueva vida en Cristo, cómo debe ser nuestra conducta, y en Colosenses capítulo 3 y capítulo 4 nos habla de esa nueva vida. En resumen, Josué capítulo 1, versículo 8 nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche debemos buscarla para que nuestra conducta esté fundamentada en la palabra de Dios. Entonces hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. De igual manera nos dice cómo dirigir nuestra vida guiada por el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y capítulo 15. Dios debe dirigir nuestra vida. Debemos estar arraigados en Jesús. Juan capítulo 15 y el capítulo 16 nos dice sobre el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Que el Señor nos dirija nuestra conducta basada en su palabra y dirigidos por el Espíritu Santo, no a través de modelos humanísticos basados en nuestras propias intenciones o intenciones fuera de Dios, sino en las que está en la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Bendición, bendición, bendición. Tu hermano Andrés de Arco. Les amamos.